Hermanos, Dios los bendiga. Es un hermoso día para estar con ustedes y también el hermoso sol que está para disfrutar este día. Bueno, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy tenemos este privilegio, esta bendición de poder dar palabra virtualmente y que podamos sentir lo que el Señor nos advierte, nos avisa, más en estos tiempos que estamos ya cerca de las 70 semanas como profetizó Daniel y son los tiempos finales y bueno, estamos todos juntos para recibir la palabra, tanto que hay una advertencia, creo que es una advertencia, quizás hay muchos que han sido hermanos, han dejado el camino, se han apartado por circunstancias X, pero como siempre yo les enseño, nunca miren al hombre, miren al Señor. Amén, amados. Entonces, esto es lo que nosotros podemos tener experiencia en 35 años que conocemos al Señor, de que siempre seguimos a Jesucristo, al Señor. Él es el que te da los dones, el que te da la unción, el que te da el Espíritu Santo, y estamos para tolerarnos unos a otros y saber que la bendición que es el saber humillarse, reconocer la autoridad, ver la bendición de Dios cuando uno está sintiendo en la presencia esa que no te puede, tiene oro ni plata para pagarla, que es la del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos predicado muchas veces, amados, sobre lo que es la bondad de Dios, y en la bondad de Dios están los justos. Y cuando hablamos palabras justos, yo al menos muchas veces nos tuvimos que examinar de lo que podemos hacer, si es justo o es injusto. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, a esta palabra que nos enseña. Y yo me quedé impactado también por ver en la palabra, que muchos la saben, quizás otros no, pero muchos la pueden olvidar. El amor de David. El amor de David, que él nos lleva a ser enseñanza para nosotros. De haber tenido un enemigo que lo fue a matar, lo fue a buscar. Imagínense, él estaba escondido en una cueva y tuvo la oportunidad él de matarlo porque se fue a meter justo en la cueva misma que él estaba ahí con 400 hombres que eran los de la cueva de Adulam, y él lo fue a buscar con 3.000 hombres. Con 3.000 hombres. Quiere decir que ¿qué podía hacer él con 400 hombres y él con 3.000 hombres? Pero él estaba ahí guardado y escondido porque estaba escapando del rey Saúl, que lo quería matar. Yo digo siempre que hay que cómo ponerse en el personaje, ¿no? Usted cómo se siente si lo está buscando alguien para sacarle la vida. ¿Cómo se puede sentir que un rey viene a sacarle la vida? Yo siempre me pongo en el personaje. Creo que si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Y por eso tenemos el ejemplo de David. Si usted lo quiere, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 24, hermano. Amén. Entonces, esto es lo que vamos hoy a predicar sobre la recompensa del justo y la de los injustos. Injusto es impío. Amén. Entonces, son recompensas del bien y recompensas del mal. Entonces, sabemos, lo está buscando es
Samuel 24, téngalo ahí. Sabemos que en nuestra iglesia, que de todos, vida en Jesús, se ha hablado mucho, se ha hablado. Se ha dado palabra del conocimiento, de saber lo que vamos a hacer, si lo estamos haciendo bien o lo vamos a hacer mal, pedir consejo. Entonces, para Dios, la injusticia nunca va a ser grata, nunca. Entonces, aquí tenemos este ejemplo tan grande que nos identificamos con lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Y mire, yo quisiera, desde el principio del versículo 24, pero voy a empezar a leer del corazón de David, el corazón que él tuvo. Entonces, vamos a leer 1 Samuel capítulo 24, versículo 5. Y dice así. Usted imagínese siempre que lo está siguiendo el enemigo, lo está para matar. Porque sabe que nuestra lucha no es con sangre y carne, es con huestes espirituales de maldad, pero que también tenemos luchas que son muchas que pueden venir sobre la iglesia, sobre los hermanos, de sangre y carne. Pero nosotros tenemos esta lucha que la defensa nuestra es por Dios, es espiritual, porque tenemos esas luchas bajo espíritus inmundos, bajo las regiones celestes. Entonces dice así el versículo, vamos a leer del versículo 5, y dice: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mire usted el respeto que tenía David, hermano. Reconocía que había sido el ungido de Jehová. Tenía la constancia, tenía el testimonio que había sido el ungido de Jehová. Entonces dice el versículo 7: así reprimió David a sus hombres con palabras, no le permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. El versículo 8 dice: también David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces tras de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Mi señor el rey, le decía. Fíjese, sabiendo que lo iba a matar, y lo tuvo en la mano de él para matarlo. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, hizo reverencia ante él. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen: mira que David procura tu mal? Mire usted la mentira y la ignorancia y la murmuración que hacían contra David, porque David nunca jamás pensó hacerle mal a Saúl. Y dice el versículo, y David dijo a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen: mira que David procura tu mal? Amén, amado. Nunca juzguemos por lo que le dicen o por lo que están diciendo. Amén. Entonces, dice el versículo 10: he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. Los mismos hombres de Saúl y David le decían: mátalo. Dice: mire, te ha puesto para que te matase
pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mire, es el ungido de Jehová. Lo iba a matar, lo iba a destruir, pero acá está lo que más impacta cuando realmente somos hijos de Dios y como Dios nos cuida, nos va a poner a nuestros enemigos muchas veces de frente para ver cómo lo podemos tratar o lo que podemos hacer. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es preferible esperar, vamos a orar y no tomar decisiones impulsivas. Mire lo que dice aquí el versículo, porque el versículo, vamos a leer el versículo que sigue, que hablamos recién, de que porque es el ungido de Jehová. Acá lo está repitiendo, vamos al 11, y dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoces pues y ves que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Acá hay algo que es tan profundo, tan lindo, tan hermoso. Cuando se identifica Saúl. Y dice el versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Y Jehová, pues, será juez y juzgará entre tú y yo. Siempre poner la justicia en las manos de Dios, en la mano del Hijo y en la mano del Espíritu Santo. No es nuestra fuerza, no es nuestra justicia, porque vamos a crear dentro de nosotros un odio, un rencor que no nos va a dejar crecer espiritualmente. Entonces dice el versículo 14, tras ha salido el rey de Israel, a quien persigue, a un perro muerto o a una pulga. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, y él vea, sustente mi causa y me defienda de tu mano. Nosotros tenemos quien nos defiende, quien da la vida que Él nos dio para tener vida y en abundancia. Y le tenemos que dar valor a esa vida. Entonces dice el versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir esta palabra a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Lloró. Porque David tenía el corazón de Dios. Un corazón sin maldad, sin venganza, ni turbado él estaba. Y mire lo que le dice, el versículo 17. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Y cuántas veces hemos predicado? No pagues mal por bien y no pagues lo que tienes que pagar para que Dios ve tu corazón y pagues el mal que te pueden haber hecho o te pueden haber dado. No lo pagues con mal, pagalo con bien. Esta es una enseñanza que nos da Dios y el rey David, un rey que tenía el corazón de Dios. Y esa es una enseñanza
tan linda y tan grande para nosotros, para crecer en el Espíritu Santo, crecer en la humildad del Espíritu Santo, de Dios, porque David tenía el Espíritu de Dios, tenía el corazón de Dios. Hasta lo hizo llorar al enemigo. Mire lo que es la palabra cuando está llena del Espíritu Santo. Yo voy a leer esta palabra nuevamente porque dice, has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado, dice el versículo 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Mire usted, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Lo está hablando de Saúl. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Era el ungido de Jehová, Saúl. Era el ungido. Y le dice, gloria a Dios, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amén, amados. Entonces, aquí tenemos dos versículos que son fuertes. Primero es el versículo 14 que quiero compartir, que dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Esto es que al lado del rey, él era un perro muerto y una pulga. No tenía nada de autoridad. Imagínense con 3.000 hombres preparados para ir a buscar a matar a Israel. Ellos eran 400 hombres. 400 hombres. Entonces acá está la diferencia de que David no podía hacer nada, porque Saúl lo hubiese matado. Entonces, él le mostró su amor, que es el amor del Señor. Y aquí también tenemos que él también dice que él iba a ser como el rey de Israel. Entonces, se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces, aquí David sabía y le dice que iba a ser el rey, el de Israel. Muchos sabemos que Saúl era profeta. Amén. Dios lo levantó profeta a Saúl. Entonces, esto es algo que es muy profundo. Y nosotros sabemos que eso está en Samuel capítulo 3, versículo 20, cuando Dios lo levanta a Samuel profeta. Un profeta, mire qué privilegio que tenía con el Señor. Pero se desvió del camino, se apartó del camino, se creyó él que era él. Y cuando se creyó que él era el todopoderoso, el superior a todo, como que él era Dios, o se captaba de que era el ungido de Jehová. Se captaba eso. Y sin embargo, esto es lo que nos enseña a nosotros, que él perdió esa corona. Y Saúl le dice, yo sé que el próximo rey de Israel vas a ser tú. Y fue él, el próximo rey fue él. Y esto es una enseñanza para todos nosotros, hermanos, porque él hizo un juramento aquí cuando dice, el versículo 22, dice, entonces David juró a Saúl que iba a hacerse cargo de la casa de él. Lo juró y lo hizo así. Cuando mataron a Saúl y a Jonathan en la batalla y fueron colgados, él primero se lo estaban comiendo los cuervos, las moscas,
colgado. Él fue, lo descolgó y le dio sepultura en honor al amigo íntimo de él y al padre que lo había procurado matar. Y fue a buscar a Isboset. A Isboset lo fue a buscar porque el criado de ellos, como Isboset era paralítico, estaba lisiado, el criado lo había tenido en un lugar escondido, no servís para nada, ¿vos qué vas a hacer? Y fue David y le hizo devolver todos los bienes, toda la herencia que tenía Saúl, y les dijo: desde hoy comerás todos los días en mi mesa. Amén, amado. Entonces esto es una enseñanza para nosotros, porque el rey David en muchas partes representa al Señor Jesucristo que iba a venir a la tierra por la raíz de Isaí. Amén. Entonces esto es lo que nos impacta a nosotros para cambiar ese corazón. Ese corazón, yo no sé a cuántos te estoy predicando. La última prédica también fue numerosa, pero hay personas, hombres, mujeres que están apartadas del camino. Se apartaron del camino. Pueden volver al camino. Estamos en un momento que están las pruebas dadas, todos están diciendo y se está comprobando con todas las escrituras que el Señor está a la puerta para venir. Está a la puerta para venir. Y nos tiene a todos en nuestra casa. A todos. Entonces el Señor está a la puerta para venir. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, y que cómo va a terminar esto lo sabe solo Dios. Yo no les puedo decir, no, no, nos va a cuidar Dios en las pruebas. Es Él el que nos va a cuidar. Porque así lo cuidó a David. Así lo cuidó a David. Porque David tuvo el corazón de Dios de hacer el bien. Y así también nos va a cuidar a nosotros. Creyendo que los justos son los elegidos de Jehová. Los justos. No hay justo, dice la palabra, que mendigue pan. La oración del justo tiene poder. Justo es lo contrario, injusto, o como quieras llamarlo, impío. Cualquiera de las dos. Pero reflexionemos. Yo soy testimonio de lo que estoy predicando. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me puso un corazón? Un corazón para que le pueda ser agradable a Él. No soy perfecto. No somos perfectos, pero ve la intención del corazón. Yo sé que, hermanos que tengo en la iglesia, que nosotros nos regocijábamos el otro día en el discipulado virtual que hicimos, esa hermosura de los rostros que vi, para mí, para mi esposa, es una alegría tan grande, que están cuidados, están sanos, Dios me los sigue cuidando. Y eso es una alegría que no se puede imaginar. Entonces, había luz en el rostro de todos ellos, la alegría, la hermosura. Y para mí, para mi esposa, como pastores, es un orgullo, pero es un orgullo celestial, que no tiene nada que ver con el de la tierra, porque el orgullo celestial es humildad, es al revés del de la tierra. Entonces, ese era el amor y el orgullo celestial del cielo, que es la humildad de verlos con ese rostro hermoso, ese rostro que están pasando, la prueba que están pasando, la situación que estamos pasando, pero yo sé que la pasamos diferente. Por eso leemos la palabra, escuchamos alabanza, vemos prédicas, vemos lo que vemos, para llenarnos el corazón de lo bueno, de lo lindo, de lo hermoso. Darle lugar a Dios de ser hijos de Dios, llamados que fuimos de Dios, pero también darle la oportunidad a aquellos que han estado con el Señor y se han apartado. Entonces, yo quiero compartir también con ustedes todo lo que había pasado en esto, que la Escritura nos enseña todo esto para que nosotros podamos
creer en este libro santo, ser bendecidos, bendecidos. Yo le agradezco a Dios. Era joven, hermanos, joven cuando entré al camino con mi esposa, muy joven. Muchos saben mi testimonio, hermanos. Me enojé con Dios. Me enojé muchas veces por ignorancia, porque no sabía que todo lo que me pasaba, estando en el camino, era para saber el Dios que tenía y probar que nadie se acercó a mi vida, solo el Dios Todopoderoso, a Jesucristo el Señor. Por eso predico y soy evangelista hasta los tuétanos, porque predico al que conozco y anhelo y deseo con todo mi corazón, mi alma y mi espíritu que ustedes puedan heredar lo que tiene su pastor para ser bien bendecidos de todas las bendiciones de Dios. Entonces, por él, pero tenemos que tener y diferenciar lo que es el justo y el impío. Por un justo se salvó el mundo. Amén, amado. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, que si también fue el octavo hombre que Dios tenía los ojos después de Adán, el octavo hombre que fue arrebatado al cielo. Fue arrebatado al cielo. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de él. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, que estamos cerca del arrebatamiento, de la venida del Señor. Y si me quieren acompañar al Salmo, entonces al Salmo 91, por favor. Lo hemos leído muchas veces y es bueno que lo sigan leyendo porque es un salmo de protección y de sentirnos muy seguros. Pero yo quiero acá poner este salmo de los privilegios que tiene el justo. Amén. Entonces, esto es lo que dice la palabra. Vamos a leer 91 del versículo 8. Y dice lo siguiente. Búsquelo, téngalo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pues has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todo tu camino. Amén. Yo predico con el que conozco. Yo tuve el privilegio de encontrarme con ángeles. ¿Y cuántas veces podemos estar con ángeles que vienen y están al lado nuestro? Porque ellos son administradores, como dábamos las enseñanzas el día viernes en el discipulado. Ellos son ministradores del Señor Jesús. Él los manda a cuidarnos y a guardarnos. Amén. A cuidarnos y a guardarnos. Ellos están en la iglesia. Ellos están en tu vida. Entonces, nosotros tenemos que saber y sentirnos seguros de que los ángeles, que uno está predicando de los peligros de muerte que a mí al menos me salvaron. Mis hermanos todos saben muchos testimonios. Quedar colgado de un 12º piso, de 12 pisos, con las manos colgadas. Amén. Y sentir una voz, y levantado sobre el techo final del edificio. Entonces, nosotros tenemos que creer y saber que los ángeles acampan alrededor nuestro. Y dice, en las manos te llevarán
para que tu pie no tropiece en piedra. Y dice, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Miren lo que tenés, el amor a Dios. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, amado. Yo conozco la salvación. Y ustedes también fueron salvos. Pero para conocer la salvación, tienen que dar valor a la salvación que dio a su Hijo en la cruz del Calvario, por ser salvos nosotros y haber perdonado nuestros pecados. Las maldiciones hereditarias que vienen por el pecado. Las maldiciones que acarrea el pecado. Por eso, en cada Santa Cena, no hay ministración más hermosa que tener el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Somos testimonios en la iglesia que en la Santa Cena hay personas que se han sanado. Se han sanado. Confiaron en esa administración, en ese confesar el arrepentimiento de corazón y reconocer. Sin reconocimiento no puede haber arrepentimiento. Sin reconocimiento. Entonces, gloria a Dios que nosotros tenemos este privilegio tan grande. Entonces, impiedad dijimos que es lo contrario a piedad. Amén. Es una persona que no tienen temor a Dios. No le tienen temor a Dios. Habiendo conocido el camino muchos, mire usted, habiendo conocido el camino de Dios, como Saúl, mire usted, el amor de Dios cuando lo llamó, tuvieron una actitud después del llamado rebelde. Se rebelaron contra Dios. Amén, amado. Se rebelaron. Entonces, pero Dios es amor. Y sé que yo, por la palabra que me dio el Espíritu Santo, por la palabra que Él quiso que yo predicara, hay muchos que están apartados. Muchos dejaron el camino del Señor. Y hoy es esta una oportunidad muy grande para volver al camino del Señor y buscar una iglesia que se sienta la presencia del Espíritu Santo, que se dé el alimento del Espíritu Santo, que es la palabra. Porque esta es la palabra, el libro que fue escrito por el Espíritu Santo, que es el mismo que el Antiguo Testamento. Era el Espíritu de Dios y nosotros después de Jesucristo tuvimos el Espíritu Santo, pero antes lo tenían muy poco. Hoy tenemos la oportunidad de tenerlo todos nosotros, el Espíritu Santo. Bendición de Dios, porque Él dejó la promesa. Os dejo el Consolador. Y el templo existió antes. Por eso dijo que cuando Él derribaba el templo y en 3 días construía un templo nuevo, todos le dijeron que estaba loco Jesús. ¿Cómo permite semejante templo? Tanto que hicieron los romanos y construyeron ese templo tan hermoso y lo va a construir en 3 días. Claro, el Consolador, que porque el 3 días y medio, 3 días, tiene una profundidad tan grande que al 3er día resucitó y nos dio el Espíritu Santo para que nosotros fuésemos templos del Espíritu Santo. Eso es una bendición muy grande, muy grande. Pero tenemos que tener fe, creer en lo que está escrito, porque esto es sagrado, esto no es ningún libro. Y si quieren pruebas, es un libro que viene de 5.000 años.
y ahora se está agotando. Se está agotando. Tengo un pastor amigo en Chicago, que lo conozco, fuimos a su iglesia, un pastor que es maestro de la palabra, amoroso, y él, Byron, un hombre, tiene un hijo que trabaja en una imprenta cristiana, y me llamó y me dijo: Juan, no dan abasto la Biblia, se están vendiendo Biblia. Gracias a Dios que esos que fueron a comprar la Biblia reconocieron en Estados Unidos. ¿Se imagina lo que está pasando con esta pandemia en Estados Unidos? Lo que está pasando. Entonces, la gente es una forma de buscar a Dios, una forma de buscar una iglesia que esté llena del Espíritu Santo y se dé palabra de Dios. Amén, amado. Sepamos aceptar las advertencias, los consejos de este libro santo, las exhortaciones de este libro santo. Amén, amado. Entonces, en nuestra iglesia se han visto milagros, prodigios, maravillas, hermanos. Sanidades en sus mismas vidas. Y se olvidaron de Dios. Se apartaron de Dios. Entonces, se apartaron del Señor, más en estos tiempos de lo que se está viviendo. Más en estos tiempos que se está viviendo. Entonces, hoy todo el mundo tiene temor ¿a qué? A la muerte. El mundo tiene temor. Me cuentan a mí que van a un lugar y no se acerquen, no, salga de acá. ¿Sabe lo que? No, pero tienen temor a la muerte. Amén. Hay que tener temor a la otra muerte, porque nosotros tenemos vida eterna. Y la palabra dice, de lo que teméis, eso se va a venir. Nosotros tenemos vida eterna. Entonces, el temor a la muerte, todo el temor más grande, pero a nosotros nos cuida el Señor. Lógico, vamos a cumplir con las órdenes que da el gobierno, las órdenes que tenemos que cumplir. Pero acá hay algo que también yo quiero compartir a ustedes. ¿De dónde surge el poder? ¿De dónde surge? Del orgullo, de la soberbia. Amén. Y después se pagan muy caras esas consecuencias. Entonces, yo le estoy hablando a alguien quizá que no conoció nunca el camino del Señor y está pasando por pruebas difíciles. Y hay otros que se apartaron del camino del Señor y hoy pueden tener la oportunidad de recibir al Señor en su corazón como dueño y Señor de su vida. Amén, amado. Entonces, yo quiero también compartir con ustedes el Proverbio 21, si ustedes me quieren acompañar, un poquito más adelante. Vamos a leer del versículo 4. Nosotros nos podemos ministrar con la palabra, de ver cómo somos y que no queremos ser. Y Dios hace cosas que para usted son imposibles, pero para Él no hay nada imposible. Entonces, la palabra nos habla para saber cómo le agradamos a Dios, cómo tenemos que ser para Dios, siendo que antes, no conocíamos, no sabíamos, no nos enseñaron la profundidad de esta divinidad. No nos enseñaron.
Entonces, hoy tienen mucho la oportunidad de poder cambiar de vida, pero no quieren leer, no quieren congregarse. Entonces, siguen en la vida del mundo. Y dice así el versículo 4 del Proverbio 21. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Amén, amado. Y dice, los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia. Dirigente es aquel que reconoce, que quiere hacer lo bueno. Mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amén, amado. Entonces dice, la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Amén. No quisieron hacer juicio. Vieron que lo que estaban haciendo era malo y no reconocieron que lo que iban a hacer era un juicio que no era justo, era una injusticia. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Miren la importancia que son los ojos. Amén. Por eso ese discernimiento de los ojos lo da el Espíritu Santo para saber con quién estamos y a dónde estamos. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ya tenemos también otro proverbio que me quiero que me acompañe, porque esto es lo que nos habla el Espíritu Santo y nos está hablando hoy para que muchos podamos recapacitar. No sé cuántos, pero hoy yo me siento con una alegría, un gozo de ser instrumento en las manos del Señor para esas almas que estaban perdidas, que puedan volver al Señor. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 10, vamos a ver del versículo 27. Gloria a Dios. Y dice así la palabra: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. La tristeza de ver tantos jóvenes, chicos que recién empiezan la vida, y no pudieron conocer la vida en esta tierra. Dice el versículo 28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Y dice el versículo 30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo produce sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. El justo siempre va a hablar lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada al mundo. Es profundo. Mas la boca del justo
Los labios del justo saben hablar lo que le agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Amén, hermano. Entonces, yo estoy para dar como pastor esta prédica, esta palabra, pero para tener en ustedes esa reflexión que puedan interiorizarse aquellos que se apartaron o aquellos que están queriendo entrar al reino de Dios para cambiar de vida. Amén. Entonces, dice, vamos a leer el 30 otra vez. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y el 32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. El único que puede cambiar tu lengua, puede cambiar tu hablar, puede cambiar tu acción, porque el poder de la palabra es triste, es duro, es muy duro. ¿A cuántas personas pueden hacer daño? La humillación, las palabras. Dicen que una palabra da mal a herir, es peor que darla físicamente. Y quizás cuántos pueden tener palabras dentro de su alma que han sido despreciados, han sido maltratados, pero que Jesús te espera con los brazos abiertos. Jesús vino para darte ese amor que quizás no lo tuvieron, pero Él te lo viene a dar. Porque el amor del cielo, el amor ágape, es diferente al amor familiar. No nos olvidemos esto. Y ya para terminar, amados, en el nombre de Jesús, tengo otro salmo, pero por el tiempo, no lo voy a dar. Si lo quiere leer en su casa, léalo, el Salmo 37, 20 y 23. Entonces, y dice, en Él todos somos santificados, en Él, y recompensados, amén, con el bien. ¿Por qué? Con el bien. Porque no apostatamos los que hemos quedado en el camino del Señor. Y le doy gracias a la iglesia, los que han perseverado y los que se han quedado, las bendiciones que han recibido en ser fiel a Dios y reconocer autoridad. Amén, amado. Reconocer autoridad. Entonces, dice la epístola de Judas, lo que es ser apóstatas. Yo a mi congregación le he predicado muchas prédicas, pero volvamos a reaccionar por todo lo que han pasado por la iglesia, que hoy tienen la oportunidad, porque el único que te saca el temor a la muerte es Jesucristo, de sentirnos seguros a Él. Y sé que todo esto tiene un propósito, en todas las familias y en todos los hogares. Amén, amados. Entonces vamos a ir a la epístola de Judas. Judas tiene un solo capítulo y vamos a ir al versículo, tiene capítulo uno solo, uno. Vamos a ir al versículo 12. Está antes de Apocalipsis.
acá es algo que está escrito y es muy fuerte la palabra que dice en el título de mi Biblia, que es la Reina Valera: apóstatas, depravados y condenados. Amén, amados. Espero que esto haya sido o será para aquellos que nunca más quisieron volver al Señor, naturalmente. Y vamos a leer el versículo 12, que dice lo siguiente: estos son manchas en vuestras ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Amén, amado. Desarraigado. Esto muestra a aquel que fue usado por Dios, que tuvo la oportunidad de ser usado por Dios, estuvo con nosotros, o un pastor, un hermano, un diácono, un anciano, y dice que estaban con nosotros, estábamos en el legapa, estábamos todos juntos, pero Dios conocía el corazón de ellos, por eso lo trata que son nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Miren la profundidad que tiene, 2 veces muertos cuando los apóstatas. Usted sabe que lamentablemente, muchos conocieron al Señor, muchos fueron usados por el Señor y apostataron y no volvieron al Señor. Y lo más profundo acá que dice el versículo al terminar: árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, 2 veces muertos, porque si estuvieron en el Señor, murieron en el bautismo, volvieron a nacer. Quiere decir, una vez muerto y resucitado nuevamente a nueva vida, pero después que se apartaron, apostataron, volvieron a morir. Entonces, por eso dice 2 veces muertos, desarraigados. Y el versículo 13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. A las estrellas, Apocalipsis capítulo 1, 16, las compara con los pastores. Las compara con los pastores. Entonces, dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Que Dios nos guarde y nos cuide por la eternidad. Mire usted, nacimos en la carne, morimos a la carne para ser resucitados por el Espíritu Santo. Y cuando apostatamos, volvemos a morir. Esas son las 2 muertes que habla. De estos también profetizó Enoc, como le dije, este fue el octavo en la línea después de Adán. Mire usted, el séptimo después de Adán con él, el séptimo después de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santas decenas de millares. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras
que los pecadores e impíos han hablado contra él. Ahora yo quiero tener la revelación de esta palabra. Quiero que usted también la tenga. Porque la voy a leer otra vez y la vamos a ir dando la revelación. Y con esto termino, hermano. Dice, de estos también profetizó Enoc. Enoc ya había profetizado. Mire en qué tiempo. Porque él profetiza porque él fue arrebatado. El arrebatamiento. Este que también es que estamos esperando nosotros. Como fue arrebatado Elías. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras. Para hacer juicio contra todos, que vino el diluvio. Ya lo tenía él mostrado por el Señor. Se lo había enseñado el Señor. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Entonces vino el diluvio. Y por un justo se salvó el mundo. Y todos hablarían contra él cuando les predicaba Noé, haciendo un arca tan grande. Les predicaba y les hablaba. Y hoy esa arca significa la iglesia. Que todo lo que han escuchado del Señor, que no suceda lo que sucedió en el tiempo que lo profetizó Enoc. Amén, amado. Amado, yo le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones para arrepentimiento, Señor, de aquellos que se han apartado de tu camino, Señor, para aquellos que han apostatado, Señor, en el nombre de Jesús, y aquellos que están en tu camino siguen siendo fieles a tu iglesia, fieles entre los hermanos, fieles a los pastores, porque si no le sos fiel al que ve, cuánto menos le vas a ser fiel al que no ve. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que me los cubras con la sangre de Cristo a la iglesia, los hermanos amados de vida en Jesús. También, Señor, aquellos hermanos que han sido hermanos, Padre, y han apostatado de la fe. Estamos en el último tiempo, Señor, que puedan reconocer, porque después no hay nada que hacer. Todo lo tenemos que hacer mientras aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que puedas tocar esos corazones que tú mandaste esta palabra. No sé quién la está recibiendo, Señor. Y primero aquel que nunca recibió la palabra y que no conoce al Señor Jesucristo, Padre, y quiere aceptarlo como el Señor de su vida, para ser hijo de Él y tener todos los beneficios del cielo. El que lo quiere aceptar, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer esta oración y que se ponga la mano en el corazón y cierre sus ojos. Que nadie lo obligue, que lo haga de corazón y que pueda creer si Jesucristo resucitó al tercer día, Señor. Y que repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por estar donde estoy y haber escuchado tu palabra para poder ser hijo tuyo, Señor. Yo me pido de todo corazón porque sé que soy pecador. Y te pido perdón, Señor. Y creo en Jesucristo, que es el Señor de mi vida. Bendice, Señor. Y hoy te declaro el Señor de mi vida. Bendice, Señor Jesús, gracias por esta salvación tan grande. Salva mi casa
y toda mi familia. Gracias. Amén y amén. También, hermanos, si hay algún apartado, algún apóstata, que hoy con la palabra que mandó el Espíritu Santo, Señor, a los lugares que nos pueden estar viendo, Señor, que puedan hacer esta oración de arrepentimiento, Señor, para volver a tu camino, Padre, en el nombre de Jesús, para llegar, Señor, más en estos tiempos que estamos viviendo y que tienen temor a morir, Señor. Ponga su mano en el corazón y repita si está apartado, si ha apostatado del Señor. Señor Jesús, un día te conocí, sentí la presencia de tu Espíritu Santo, he visto milagros, he sentido tu unción, me aparté, tú sabes las causas, Todopoderoso, cuál fue mi motivo, ayúdanos, si miré el hombre o me fui al mundo y estoy tan mal. ayúdanos. Hoy, Señor, me das esta oportunidad con tu misericordia, porque tú puedes venir en cualquier momento. Y yo quiero irme contigo, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Un día te declaré como el Señor de mi vida Gracias. y apostaté Ayúdanos. de tu reino. Ayúdanos. Y hoy, Señor, En el nombre de Jesús. te pido perdón de todo corazón Gloria a Dios. y te declaro nuevamente Sí, Señor. en esta oportunidad Gloria a Dios. para ser hijo tuyo. Amén. Y te declaro en el nombre de Jesús, Padre, como el Señor de mi vida, Amén. Gloria a Dios. y estancarme y estar Oh, en sí, tu Señor. casa. Gracias. Dame la visión, dame la iglesia de donde yo pueda sentir la presencia de tu Espíritu Santo, después de haber hecho esta oración de arrepentimiento, Señor, Gloria a Dios. para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, gracias por tener este privilegio tan grande de poder hablar, de poder predicar Sí, Señor. para las almas que sean salvas y de tener la bendición ya aquí en la tierra de ser hijos tuyos. Amén y amén.